¿Se puede hablar de libertad, Richard, sin sacrificar a la justicia? Se puede. Se puede, sí. Una cosa no amenaza a la otra. O te la reformulo a la pregunta. ¿Podemos prometer justicia sin amordazar la libertad? Sí, también se puede. Sí, claro. Cuando hay una sociedad atenta, educada, informada, con valores muy claros, se aplican cualquiera de esos. El orden de los factores no altera el producto. Pero hay que tener una sociedad que lo entienda y lo asimile y lo acompañe. Cuando hay una sociedad enferma, que no sanciona, que le da lo mismo chicha que limonada, entonces eso se trastoca todo. Pero creo que sí. ¿Cómo ves a la juventud de hoy? Ahora que estás hablando de la sociedad en general, ¿cómo ves a los jóvenes? Es muy difícil poder echar un ojo de una generación mía ya grande a la juventud. Lo vivo en carne propia con mis nietos y mis hijos. ¿Qué ves? Veo que no es objetivo, ¿no? Porque están ellos en un contexto de familia que conversan, que discuten, que intercambian. ¿Política? No, política no tanto, social. Bien. Y mucho tema estudio. Están todos estudiando, entonces es algo medio atípico. Yo tengo un ojo allí y el otro ojo lo tengo en los centros educativos y en la carpintería, que son chiquilines de otro contexto. Hay una juventud, uno siempre, la comparación a veces sirven para entender de qué hablamos, ¿no? Sí. Dicen que hay un promedio de 6 horas y media de entre chiquilines de 8 a 16 años de pantalla fija, todo el día. 8 horas por día, 6 horas. La pucha, eran 6 horas que pierden de empatía. La generación anterior y la anterior, esas 6 horas la dedicaban a jugar con sus amigos, a estudiar, a leer, a bobear. Bueno, el mundo cambió en ese plano, ¿no? El mundo cambió, entonces hay una juventud que está frente a una pantalla, que lee titulares cuando puede leer algo, que el TikTok le ordena las velocidades y el tiempo y el statu quo, todo tiene que ser ya. Entonces se va formando en la cabeza una intolerancia hacia la charla y la demora y el tiempo, ¿no? Entonces es muy difícil estar en un aula escuchando a un docente que te habla, ¿no? Te desarrolla un tema. Colón. Colón, dejás de joder con Colón, buscarle la vuelta. Pero hay otros temas mucho más importantes, Colón no es importante, otros temas muy importantes, que se despistan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al ya. Entonces, hay una doble educación, la que le pueden dar en algunos casos el entorno familiar y la otra la que le da las redes. Yo coincido plenamente con lo que decís. Igual cada tanto siento que es un poco injusta la comparación de las juventudes, la tuya con la actual, por poner un ejemplo, porque es verdad que igual a la actual se le dice que es más frágil, más poco comprometida, pero las causas que se defendían en tu juventud eran un mundo. Vos creciste en dictadura, ¿no? Censura, clandestino, represión. No, yo soy de antes. De antes incluso, pero creciste así. Digo, a ver, defender eso, el compromiso era distinto. Es muy ahí, difícil, ¿no? Las comparaciones son siempre odiosas. Yo pongo en el tiempo algo que es real. Si vos de 24 horas, un niño de 24 horas dormía 8 o 9, estudiaba 4 o 5, y el resto no tenía familia y amigos. Hoy duerme, va a estudiar, en el mejor de los casos, y el resto no es familia y amigos, es TikTok y algo más. Entonces, ¿quién le está ordenando la cabeza? Las redes, con la sarta de mentira y escándalo que tiene. Entonces, pero obviamente están formando su mundo, es el que vino para quedarse. Uno trata de lenguñarle, mirá que, ¿no? Pero también a nosotros cuando éramos chicos, los anteriores, la generación te marcaban. Cada tiempo pasado fue mejor. Entonces, tendrán que construirse su espacio. Uno ve que quizás no sea del todo positivo tanta concentración y dependencia de las redes o sea, el dominio de la internet sobre el ser humano es increíble. Recién te preguntabas qué pasa con quién ordena esas cabezas, ¿no? Y la pregunta en realidad que me nace acá es qué pasa con los liderazgos, entonces. Los liderazgos están sociales, en vía de extinción. En los liderazgos que yo conocí. Esa versión. Y pongamos Uruguay, por ejemplo. En otros países es más escandaloso. En Uruguay, los líderes en Uruguay eran como los eucaliptus. No crecía nadie bajo de ellos. La prueba está. Sí, en la política se mueren y las organizaciones se van, ¿no?, minimizando, disolviendo.
Va a entrar en crisis, ¿no? Entran en crisis tremenda de identidad, no se identifica, y la gente seguía el discurso, el caudillismo, el liderazgo. Ha pasado en todos los partidos políticos, pasa en el fútbol, pasa en la cultura. Bueno, pienso dijiste los partidos políticos, pienso Sanguinetti, Partido Colorado. Se fue y es difícil rearmar un liderazgo. Se fue ahí. y está en la vuelta. Además de que hubo expresiones. Se fue y está en la vuelta, pero donde fallecieron. Sí, hablemos del Frente Amplio. Hay grupos políticos que falleció el líder y se disolvieron de la década de los 90 y después. Entonces, por lo tanto, ¿Qué pasa en el Frente ahí? Sí, sucede eso. La falta de liderazgo, la falta de... la expansión es horizontal en vez de ser... es vertical en vez de ser horizontal. Entonces... eso sucede en el mundo. Entonces, al perder los referentes, con un sistema educativo que viene en decadencia en todas partes, por muchos motivos, y por un cambio de hábitos muy abrupto, un cambio muy rápido en los hábitos, se ha variado y ha cambiado, ha generado una incertidumbre sobre la comunicación. ¿Cómo le llegás a comunicar a un joven de 16 a 25 años? Si no estás en las redes, difícilmente, no te van a ver en TV por aire, no te van a leer, no van a charlar porque no van tampoco a... Entonces, está muy difícil. Yo creo que es una nueva cultura, es una nueva sociedad. La propia sociedad se va a dar los anticuerpos para generar espacios para que esto funcione, porque no puede quedar en el aislamiento, ni el pensamiento, ni la sociabilidad. La empatía hay que rescatarla. Y eso se vuelve un poco interesante tu trayectoria en esto que estamos hablando, porque vos pasaste de un liderazgo más espontáneo, podemos decir, el pibe de Cerrito de la Victoria, que organizaba la barra, el que llamaba la atención porque contaba los chistes, el que con el primer sueldo invitó a todos, ¿no? El que ayudabas a algunos compañeros, estoy repasando el libro Espalda con Espalda de Leo Abercon, ayudabas a compañeros a terminar la escuela, cocinabas para los que lo necesitaban y resolvías los problemas con una viveza criolla. Y de barrio. Pero de barrio, ¿no? De vestuario, como te gusta decir a vos. Sí. Pero después pasaste de esa cosa casi instintiva o intuitiva, pasaste a la estructura de ser un líder sindical, donde ahí sí había reglas, había jerarquía. Tenías que negociar con el poder, te enfrentabas al poder. Sí, sí. Te volviste en un referente que conceptualizaba, que entendía de procesos, que ese día ganaba. Las reglas eran otras. ¿Cómo fue migrar de lo espontáneo a lo estructural? La ayuda que tuve fue la ayuda conceptual. Yo conceptualmente tenía claro dónde estaba parado, dónde militaba y qué es lo que debería hacer la organización que yo militaba. Para mí el sindicalismo es el escudo de los débiles. Nunca fue un trampolín político. Nunca fue usado de... Nunca lo viste así. No, y que a la prueba está. No, y a la prueba está, claramente. Yo nunca recluté a nadie porque no es algo que coincida con otros perfiles sindicales. Por eso lo mencioné. Bueno, por eso estoy del 82 también, ¿no? En forma ininterrumpida. Me mantuve porque quizás el entorno en el que yo milité, para el quien yo milité, ese entorno sigue vigente, que es el trabajador común y corriente. Pero no se alteró en este nuevo... Sí, se alteró, sí. Pero como estaba hablando de mí, sí. El discurso mío del 2013 está dirigido al trabajador común y corriente. El que va a laburar, el que cumple, el que quiere progresar, el que sabe que tiene derecho... Estamos hablando de tu discurso del 83. No, el discurso del 2013. Pues ya vamos a hablar con el del 83. No, dale, quédese por ahí. No, dale, contame, me interesa. Eso, entonces, sí, yo... Y además, después está la impronta personal de cada uno. Yo soy un loco con escuela, con primaria, no tengo educación formal. Tuve que aprender. Tuve al lado popes que me enseñaron. Yo leía el diario y leía fútbol y policiales. No leía economía ni leía política porque no me interesaba. Tuve que aprender. Y agarré un hábito que me levantaba tempranísimo para los diarios y leí y salía con todos los diarios leídos y tuve que aprender. Y después el intercambio, tuve siempre claro que si tengo dos orejas hay una sola boca para escuchar el doble de lo que hablaba. Entonces también me ayudaron a entender y me ayudaron a que la posición que yo tenía debía de fortalecerla con
con elementos, con argumentos y con conceptos bien claros. Hay algo igualmente en esto que mientras te escuchaba pensaba que es poco habitual, que es que en realidad a Richard Reed, desde que se conoce hasta ahora, lo elogian los adversarios. Te elogian, te reconocen mérito. Siempre fue así. ¿Eso te incomoda? No me incomoda para nada a mí. Gente que está en las antípodas de tu pensamiento, yo soy yo. te valora. A ver, yo no cambio mi discurso, yo no cambio el discurso de acuerdo a la tribuna que tenga. Tribuna A, B, C, mi discurso es el mismo en cualquiera de las tres. ¿Fue difícil sostener eso? No, para nada, es parte mía. Yo tengo un dicho ¿Es la herencia de Tesoro tu viejo? Mi viejo era un tipo muy inteligente, muy laburador. Era otra época. Sí. Es la herencia del saber que estás representando a mucha gente más que a vos. Yo tengo un dicho, que lo vengo repitiendo hace años, que yo no se lo escuchaba a nadie. Yo lo digo porque es así. No es negocio sindicato abierto con fábrica cerrada, digo yo. ¿No? Entonces, sí, no es negocio. Yo peleo, lucho, pero hay una zona que tenés que parar un poquito. Porque si me bajan la cortina, ¿para qué quiero aumento salarial si no tengo laburo? En mi punto de vista, es sentido común. He tratado siempre de aplicar mi sentido común. Y eso también en mucha gente lo ve como algo positivo. ¿Y vos tenés esa habilidad de reconocer o elogiar en el otro aspectos que te parezcan meritorios? Sí, por supuesto. Por más de que estén en las antípodas. No importa. Eso no importa, al contrario. Los hechos son hechos y los gestos son gestos. De dónde provengan no importa, eso es coyuntural. Te aplaudieron, decíamos recién, de la tribuna de enfrente, pero dentro de tu propia hinchada también tuviste críticas grosas, ¿no? Son las que me fortalecen. Te trataron de vendido muchas veces. Recuerdo algunas críticas tuyas, reconociendo, por supuesto, aciertos en los gobiernos frente amplistas, pero también advirtiendo que hubo errores, que hubo horrores. ¿Le caíste duro a Sendik? Estoy jugando de memoria algunas de las críticas donde... No solamente a Sendik, al plenario del Frente. Al plenario, eso te había irritado particularmente. Que votó unánimemente algo de locos. Entonces... Ahora, a mí me fortalece las críticas. Cuando arrancamos con los centros educativos, recibí más palo que tambor en la llamada. Me encantó, dije, estoy en lo cierto. Llevamos 9 años, 2.700 gurises. Tremendo, es un laburo tremendo. Lo que echaban tierra contra... ¿Dónde están? No hay ninguno hoy. Entonces yo sigo acá, haciendo lo mío. Por lo tanto, el camino es el que te marca. ¿Pero te duele que última la gente para vos, te diga vendido, cosas así? No, pero vendido nunca me lo dijeron frente a mano. Pero, no, al contrario, me fortalece. La prueba está. ¿Le cuesta a la izquierda criticarse a sí misma? Sí, la autocrítica le cuesta al mundo, ¿no? Sí. En la política, yo lo he dicho mucho, la autocrítica está creada para que la haga el otro. Yo la levanto para que la haga el otro. Y a veces cuando dice, ya hicimos nuestra autocrítica. ¿De dónde hiciste la autocrítica? ¿Qué autocrítica le faltó, Alfa? Mucha. ¿Sí? Sí, mucha. Hicieron una campaña grosa a nivel de para mí, territorio de los tres nacional. gobiernos, el mejor gobierno... Para mí, en este país, yo coincido con el politólogo Caetano, para mí en este país hubieron 2 gobiernos de izquierda. El de Pepe Valle, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, revolucionario. Para aquella época, revolucionario. Y el 2005... Se te van a enojar los colorados. 2005-2010. No me molesta. 2005-2010. La coherencia. Porque ese Pepe tenía una pareja de vaque, ¿quién no la quisiera, no? Domingo Arena y Pedro Figari. Entonces, por lo tanto, y el de 2005-2010, el de Tabaré, donde se reconocieron muchísimas cosas, nuevas leyes, derechos a los trabajadores, el plan Ceibal, los consejos salarios. Para mí fue plenitud. Después vieron ocasos. ¿Después qué pasó? Claros y sombras. Porque no pueden negar que había crecimiento económico. Entonces, por lo tanto, no es que la economía no se ayudaba, había crecimiento económico. Sí. En la región había crecimiento económico. Faltó más autocrítica. Y creo que el propio Frente Amplista se descansó. Teníamos que haber sido mucho más exigentes en muchos temas. Pero bueno, la historia fue así. En el 19 se perdieron las elecciones, se volvieron a ganar. Creo que algo se aprendió de esos errores. Pero bueno, el tema autocrítica, que es la pregunta tuya... Y aquella famosa frase también de Sendik,
con quien estuviste bastante enojado, de si es corrupto no es de izquierda y si es de izquierda no es corrupto. Sí, claro, es un error. Que es la anti-autocrítica que se me puede Pero bueno, ocurrir. yo mis críticas siempre son sobre las ideas, ¿no? Sí. Yo soy un hombre que polemizo con las ideas, no con las personas. Yo con las personas no me meto. Siempre fui igual. Y ahora mismo soy crítico de este sistema político que no discute ideas, sino agravios, descalificativos, altisonantes, gimnasia de griterío, pero poco análisis político y poco debate político. Quedan pocos, quedan sí, pero quedan pocos políticos que debaten sobre la idea. Yo he aprendido con grandes tipos, hay que discutir la idea. ¿Quiénes quedan? No voy a dar nombre. ¿Preferís que...? Quedan, en todos los partidos quedan. ¿Qué significa ser orsista? Te escuché decirlo varias veces. Ser amigo del canario. Ser orsista es confiar en un tipo, confiar en un hombre, como un hombre honesto, que lo es, como un hombre testarudo, que 10 años de intendencia se proponía algo y no solamente alcanzaba la meta, sino que mejoraba. Y ser orsista significa que las cosas se pueden hacer decentemente. Después, 1000 cagadas, 1000 errores, como todo el mundo. Pero está claro que lo bancás a Orsi, pero lo bancás porque tenés la convicción de que es un peso político dentro del Frente Amplio, lo bancás porque hay una cuestión de lealtad o porque no hay otra alternativa. Por lo menos no la hubo en la campaña. A ver, en el plano de ofertas que había, Orsi para mí era por lejos el hombre más destacado para la candidatura. Él o Carolina Cose. Seguro. Que no sos fan de ella. No milité nunca con ella ni la conozco. No puedo hablar de ella, no la conozco. Entonces, sí con Yamandú, porque charlábamos, conversábamos y hablamos de todo. Creo que era un hombre de los que estaba. En todos los partidos cada vez se hace más difícil. Sí. ¿Verdad? Porque a la pregunta anterior, el tema de los liderazgos, etcétera, etcétera. Sí, y ayer un colega tuyo me preguntaba ¿no? si creía que Yamandú era un hombre débil, blando. Yo me reí. No lo conocen a Yamandú. De débil y de blando no tiene nada. No es el que uno quiere, ¿no? El estereotipo del hombre de los discursos, de las tribunas, de los grandes actos. No es. Tiene otro perfil. Sí, está claro. Retomando lo que te dijo ese colega, es verdad que hay una crítica hacia Orsi instalada, por lo menos a nivel público, que es un presidente con habilidades blandas. Tiene un discurso débil y a veces... ¿Cuál es el discurso fuerte? Bueno, a juzgar por cómo se lo ve, por cómo se expresa, por cómo las muletillas que usa, la oratoria que expone, no resulta ser muy de una narrativa... Del estereotipo que uno cree. De la investidura presidencial. ¿Pero dónde está escrito que debe ser de tal lado, y usar tal pasta de diente y tal cepillo? Sí, yo entiendo que es una buena persona, como hay muchas en el Uruguay, pero si te sacás la camiseta política... Sí, yo estoy respondiendo sin camiseta. ¿Qué es lo que ves cuando ves a Orsi, presidente? Veo un gran tipo que quiere mucho al país y que se ha ha armado un gabinete que él cree en ellos y que entiende que por allí pasa. La elección para mí hay dos ministros que juegan de taco y uno dirá, pero ¿y esto sí es así? Es Juan Castillo, con una visión ideológica del mundo distinta a la de Gabriel Odone en economía. Son los dos polos, digamos, ambos, más distantes uno del otro. Que se van juntando, porque las pautas de los consejos salarios, para mí, las reivindico. Entonces, salió de esas charlas, de esas conversaciones, de un ministro de Economía con una visión de tal lado y de un ministro de... Entonces, eso es lo que ha logrado Yamandú. Pero lo que esperabas de un presidente, ¿lo ves representado en Orsi? Es que yo no tengo esa ansiedad esa expectativa por ver a un actor de cine. Yo he visto presidentes con terrible discurso que han cagado a medio pueblo. Yo he visto presidentes que han hecho discursos fantásticos y cerraron los consejos salarios 15 años. Decime cuál. No, sí, miralo en la ley. Búsquenlo en el Google. ¿Por qué no me querés tirar algún nombre? No voy a dar nombre, pero es así. Los consejos salarios tuvieron 15 años cerrados. Discursos fantásticos y cerraste los consejos salarios. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué reivindico? ¿La cerveza de buena calidad o el envase? Una buena cerveza en un envase de plástico no la toma nadie. Bueno, acá hay una muy buena cerveza con el envase que tiene. ¿Te imaginás a un Orsi reelecto?
No hay reelección en este país. No, reelecto me refiero a repetir un mandato con otro en el medio. Que vuelva a ser presidente. Yo no voy a estar. ¿Qué no Se vas va a perder mi voto. Estamos hablando para el 34. Sí. Elecciones 30. No, el rito se piantó. Decime una que te haya gustado y otra que le hayan barrado. No tengo mucho seguimiento. Estoy más metido en el tema de los chiquilines. Todo este año estuve abocado a eso. Leo poco y además, como las críticas de una parte de la oposición, no de toda, sí, de una parte, están... En un chiquitaje, ¿te parece? Entonces, no, la verdad como el mismo pulso que tuvo la campaña. ¿Cómo viste la campaña del año pasado? Fue una campaña complicada, enredada. Porque también hay una sociedad que recibe eso. Hay algunos departamentos del interior que tanto de los blancos como de los colorados, como de los frenteados. Sí, sí. La gente, creo que todavía no se logró identificar ese electorado nuevo, ¿no? De 18, 19, 20, 21, 22 años, no se le ha ponderado. Hay 500.000 uruguayos, más o menos, que fluctúan. Sí, obvio. Y hay un 60% que no va a votar a las internas. Quiere decir que hay 6 de 10 que no le importa quién sea el grupete de uruguayos que van a ser presidente. Hay una apatía, hay un distanciamiento de la política. Por lo tanto, en la campaña hay que hilar muy fino. Durán Barba tiene algunos dichos con respecto a las campañas, que es un hombre que fija mucho en la campaña de Durán Barba siempre está asignada hacia los reproductores de la idea, ¿no? Lo que genera la opinión. Acá se mezcla chicha con limonada, sí, y se larga, entonces son campañas que a veces no satisfacen. ¿El Frente Amplio te parece que ganó por mérito propio en la campaña o porque tuvo un competidor débil? Yo creo que nunca es por mérito propio de ningún partido, porque siempre es la mochila del que viene. 2000-2005, el gobierno de Valle recibe la sequía y la crisis económica, la crisis bancaria. Obviamente que... Y cuando entrega el gobierno, lo entrega con un pico de crecimiento. Mérito de Achugarri, ¿no? De clase. Creo que los méritos siempre valen en lo personal, pero siempre pesa mucho la mochila de quien viene gobernando. Y creo que acá también operó, ¿no? Pandemia, todos los rimbombancas que había de líos, en toda la... generó a la gente un hastío pero es lo que creo, no sé si lo creo 100%, pero es lo que más, se arrima mucho más a lo que yo creo, porque en algunos departamentos vos decías, bueno, acá no puede ganar este intendente, y volvía a ganar. Entonces, hay una sociedad que hay que evaluarla y analizarla. Yo estoy lejos de tener el elemento para poder pegar en el clavo. ¿Cómo ves el vínculo Frente Amplio-PIT-CNT? Muy parecido al vínculo blancos colorados, cámaras empresariales. ¿Cómo hubieses reaccionado si la calle Pou ponía de ministro de Trabajo al presidente de la ARU o de la Confederación de Cámaras Empresariales? Me parece totalmente legítimo. Ya lo han hecho, no como presidente de la Cámara del Ministerio de Trabajo, pero lo han hecho como ministro de otro lado. ¿Pero cómo te parece que hubiese reaccionado el PIT-CNT si estaba el presidente de la ARU? No, legítimamente. Y que el día que lo designen vaya a saludar a la ARU y a todas las cámaras. Es que es legítimo. Es así. Sería un paso adelante en la transparencia. En la transparencia, pero en realidad la apuesta que hizo el gobierno anterior en la conducción de la cartera de trabajo fue un perfil radicalmente distinto, ¿no? Pablo Mieres. Sí, claro. Sí. Y ¿No es Mario Aristide II, que es un hombre con un gran conocedor del ministerio, ¿no? ¿Pero no te parece un poco distorsivo a la hora de ser el mediador del Estado? Juan Castillo, que recién lo elogiaba justamente como ministro de Estado. Sí. Alguien que haya presidido la central sindical y ha sido además un mítico dirigente. Le eleva la consideración hacia él, ¿no? Porque si fuiste coordinador del PIT-CNT, secretario general del Partido Comunista, y se te pone en un lugar donde lo principal es que seas buen negociador, si será buen negociador. Pero yo me imagino, ponele, una reunión, ¿no? Juan Castillo, llega el de la Cámara, llega el del PIT-CNT, abrazo, ¿qué haces? ¿Cómo está tu hijo? Nos vemos el sábado, el asado, dale, vamos a negociar. Eso fue saludando al de la Cámara. No. El de PIT-CNT. Juan Castillo saludando a su hijo, que se vieron en el cumpleaños de él. ¿Y se ponen a negociar? No es
un poco. ¿Y qué dice el de la cámara? Está fantaseando. Me lo imagino al revés. Tenés Si una el ministro hubiera imaginación sido- muy frondosa. Primero que no es así. Segundo, Juan estuvo 5 años en la DINATRA, Sí. que es el lugar donde efectivamente van los líos. Y fue una performance fantástica. Pero pará, no quiero ser cuidadosa con lo que estoy diciendo, porque claro. esta teatralización que hice la haría si el ministro de Trabajo era el presidente de la ARU. No tengo duda que le hablé de la misma manera, si no, no estaría yo acá. Lo que te quiero decir es que Juan estuvo 5 años en la DINATRA, que es el lugar del quilombo, el lugar del lío, de las piñas. Decime algún comentario de algún empresario cuestionando el rol de Juan en esos 5 años. No lo hay. Juan es un muy buen dirigente. Es un hombre de equilibrio. Te lo dice alguien que vivía a las piñas con las ideas de Juan. ¿Por qué a las piñas? Porque teníamos diferencias por 1500 cosas más. Pero con Juan siempre llegabas a un punto de encuentro. Era un tipo, siempre fue un tipo tendedor de puentes. Quiero hablar del discurso del 83. Del 83. 1 de mayo del 83. Qué fantástico. ¿Cómo recordás ese momento? ¿Cómo te preparaste para ese discurso? Tuve un amigo ahí que falleció ya hace años, Enildo Iglesias, que era representante de la UITA, Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, que sigue estando en Uruguay. Yo nunca había hecho un discurso, y mucho menos. Y bueno, y Miles de personas. Habrán o sea, 2.000, 3.000 personas. Eras ¿no? un tipo muy joven, tenías 30 años. 28, ¿no? sí. 28. 29 tenía. Habrán 5.000 personas. 5.000 personas para mí era una multitud. Era una Y multitud. fui a prepararme con él un poco los énfasis en el discurso, porque lo habíamos escrito, cada uno tenía sus hojas. Como sus ideas. Sí, después la mayoría tiramos a la mierda los papeles y salimos de capela. Fue algo, y cuando empezó a llegar gente casi me muero. A mí no, a mí yo siempre fui medio, bien Cerrito de la Victoria, bien vamos a Ruca, cuanto peor mejor. Y empezó a llegar gente, en 1 hora se llenó el palacio. Pero vos Se llenó. en ese momento no proyectabas en realidad la fuerza que estabas transmitiendo. Ni idea, ni inconsciente. Y hoy lo ves en perspectiva y Sí, claro, me imagino que lo atesorás en tu corazón, no tengo duda. Lo he pero analizado, lo hemos charlado. Fuiste muy, o sea, muy firme en las ideas que transmitías. Bueno, recién hablábamos de la coherencia, Sí. ¿no? De esto de a mí no me traigan vagos, Sí, ni sí, lumpen, sí, ni tipos que vengan a Transmito garronear, lo que yo quiero pienso. laburar. El coronel Varela era el jefe de policía de Montevideo. Dictadura. Habíamos tenido las entrevistas con él para buscar el lugar físico donde se realizaría el 1 de mayo. Nosotros habíamos solicitado Colonia y El Libertador, que en aquel entonces era Agraciada, Sí. Agraciada y Colonia. Y la segunda instancia era La Paz y Agraciada, frente a la Cámara de Industria, que estaba ahí antes. Y nos dieron el Palacio Legislativo, diciendo, yo siempre jodo, Sí, es como sí, si sí. fuéramos un sindicato en Egipto, en el Cairo, y te lo dan atrás de la pirámide de Keops, allá, hacelo allá. Sí, como que no No hay nadie, no hay pasa nadie. desapercibido, pim pum pa. Fue impresionante, fue impresionante. Nos llevó, después que terminó el acto, al otro día nos convoca. Vamos con Andrés Toriani, reciente fallecido, Juan Carlos Pereira, y creo que fue Semproni. Y el tipo, nos sentamos todos ahí, me mira a mí y me dice, suerte que habló en la mitad, si hubiera hablado al final, terminábamos con problemas. Agitador, no sé qué. Lo dijo en un buen tono. Yo, callé la boca, llévatela. ¿Qué tiene que te cuente? Pero el rol de gigante ese día con el cierre fue fantástico. Todos tuvimos ahí y no teníamos claro. Después, pasaron los días y nos dimos cuenta la onda expansiva que había generado eso. El contagio de coraje, de optimismo. No, y ves como el calor, como la espuma va subiendo, porque Sí. empieza un aplauso, empieza la ovación, se ponen de pie. Increíble. Yo a veces jodo, ¿no? Porque los primeros que estaban eran los tortafiteros. Dio vuelta al y los mundo el video choriceros. para muchos Sí. sindicalistas en otras partes Yo a del los 2 planeta. meses viajé, tuve que viajar a la OIT. Fuimos clandestinamente, entre comillas, Claro, con Giganda. estábamos en golpe de Estado todavía. Sí, claro. Y muy duro. Porque esto fue en mayo. Y en julio detuvieron a las compañeras y compañeros de la UJC con una tortura feroz. Y nosotros después veíamos el resultado en los barrios. Pero no me quiero ir. Sí. Al arranque, habíamos armado el estrado, estamos ahí. Oíste, o estás hablando Acá, Montevideo, ok. el 1 de mayo. Y la base era el sindicato tabacalero ahí en Sí. Batoví. Cruzábamos la calle, eran las 10:30, a las 11, 11:30, 12, 12:30, 1, no había nadie.
estaban los tortafriteros, que para ellos, con cualquier régimen hay una Obvio. torta frita feliz. Sí, sí, Y estaban todos, y esto, y esto. Y de 1:15 a 2 menos 10 se llenó. Fue una cosa increíble. Fue como que la gente, porque a ver, ¿quién los convocaba? No había liderazgos, Claro. no había publicidad, no había... Y había represión. y represión muy dura. Pura y Nos dura, conocían los de la fábrica, ¿verdad? Pero, a ver, pero que afiliados eran muy pocos. Creo que la gente apostó. Ese uruguayo que apostó al no en el plebiscito del 80, también apostó a esta convocatoria de esta gente, a ver quién es, y que eso fue abrir las puertas porque fue un derrame de libertad absoluto a partir de ahí hasta las elecciones del 84. Ahora, ese perfil de trabajador que vos reivindicás en esas líneas, en ese discurso, el que llega temprano, el que se rompe el lomo, el que quiere ir a trabajar, el que asume obligaciones y después reclama con legitimidad, Es la mayoría. ¿sigue existiendo esa cultura? Es la mayoría, pero son los que no tienen micrófono. ¿Por qué? Mirá. Uno diría, queremos ver ese A micrófono, ver, ¿no? cuando se dio el 1 de mayo del 2013, Sí. yo estaba en el secretariado. Entonces, viendo ahí, vos, Richard, tendrías que hablar 30 años del 1 de mayo del 83. Vamos arriba. Que conste que mi discurso es este. El discurso se dio de capela, obviamente, ¿no? Sí. Arrancó aplausos, comentarios. A mí nunca me dijeron nada. Obviamente que eran unos lados, mira este. Sí. Pero lo que te puedo decir es que hasta el día de hoy, mira, ahora cuando vine acá, al estudio, hay un señor ahí yo nunca entré, primera vez que vengo acá. Sí. Un señor ahí en las garitas, ¿Mm? que cuando vio Richard no, Reed. me dijo, ¿me lo puedo saludar? Él me dijo, y me habló del discurso del 2013, textual. Y estamos a 12 años. Sí. Ahora, hace una hora. Sigue habiendo gente que se identifica. Encontró en ese discurso su representatividad. Que está para eso también un poco. Porque el laburante, yo no puedo comparar el que falta los lunes. Se agravó ese diagnóstico mío, ¿no? Sí, ese se agravó Se fue al mucho. carajo. Sí. Lo reivindico. ¿Cómo ves al movimiento sindical uruguayo hoy? Hablar de las organizaciones cualquiera hoy es un delito no tratar de evaluar el contexto en cual se está desarrollando. ¿En qué sociedad está el movimiento sindical? ¿Cuáles son las condiciones laborales a nivel mundial? Y el ingreso de la tecnología. Los grandes centros de concentración de miles de trabajadores no existen más. Salvo en algunos lados, muy esporádicos, después no existe más. Pero ese compás de actualización, ¿lo ves que lo transita el movimiento sindical? No sé si lo transita. Ahora, yo no veo en los consejos de salario, que creo que tiene que estar en la tapa del libro, un tema que es un debate hacia dónde va el Uruguay productivo. Yo quiero saber qué va a pasar con los trabajos de aquí a 5 años, ¿qué a 10? A 5 años. Si mi laburo me lo pela un software, si me lo pela un tótem, si la robótica va a ingresar al lugar de trabajo, que ya hoy no es industria, puede entrar a cualquier lugar una robótica. El otro día estaba viendo que hay un robot, hombre, un humanoide, que hace toda la parte doméstica en la casa, y que es perfecto, dicen. Bueno, a ver, hay que estudiar eso. Siempre pensás, a Uruguay le va a llegar más tarde. No te llega tarde, ya te llega ahora. La inteligencia artificial ya llegó. Elon Musk habla de 700 millones de puestos de trabajo. Carlos Slim habla de hace 10 años, las últimas conversas con el Pepe Mujica, que hay un videíto que circulaba, una charla con él allá en la chacra, hablábamos de este tema, de la reducción de jornada laboral. El mundo va para allí. Podrán poner resistencia, putear, discutir. El mundo va para allí. Porque el propio capital no se va a permitir tener millones de tipos desocupados que van a crear una sociedad paralela. Entonces, ¿cómo ve el movimiento sindical hoy? Hay que actualizarse. Hay que hablar de productividad, de evaluación de tareas y hacia dónde va el mundo del trabajo en el Uruguay de hoy. ¿Te parece que hoy existe una distancia sindicalismo-sociedad mayor a la que había en tu época? Nosotros hemos tratado, creo que siempre existió. Yo la percibí y la idea de la Federación de la Vida fue: devolvamos a la sociedad lo que la sociedad nos da a nosotros. Pero es paradójico que me digas que siempre haya existido porque
lo has dicho muchas veces, ¿no? El movimiento sindical no es solo gremial, es social. Es un movimiento Claro. social que se ¿Y por qué en las encuestas los últimos 30 años aparece último? Aparece la iglesia, la policía, los políticos, el parlamento, movimiento sindical. ¿Por qué? Porque creo que hay que evaluar que a veces nadie está discutiendo, y mucho menos yo, la legitimidad de los reclamos. Hay sindicatos con reclamos son totalmente legítimos, Pero a veces la medida de lucha que vos le pones al costado para tratar de impulsarlo, capaz que te ayuda a lograrlo. Pero es muy corporativista si vos solo lo lográs, pero dejás un tendal de sociedad puteándote. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque ya no sucede más. Pero antiguamente los ómnibus paraban, paro sorpresa a las 4:30 de la tarde. Y te dejaban en la parada y tu botica salía a las 5 de la escuela y no tenías a quién llamar, porque no había celulares, para que fueran a buscarlo. Vos pensás que esa madre padre te va a aplaudir, te va a putear en todos los idiomas. Entonces, yo creo que hay que empezar a evaluar de qué manera nosotros nos sumergimos en esa sociedad al cual pertenecemos. Lo tratamos de hacer nosotros en la Federación de la Bebida con los centros educativos. Y le salió muy bien. Nos está yendo bien, ¿No te parece que también hay algo como en el... Hay otros sindicatos que también lo están haciendo. El UNRWA lo está haciendo ahora. Quiero hablar ahora de los paros, porque lo mencionaste al pasar, pero me parece un tema determinante. Pero también detenerme un poco si no hay algo del discurso sindical tradicional que en realidad ya no interpela a la gente. No le interpela porque parece que habla en un idioma que no representa al país que existe también. ¿No hay algo de eso? Puede ser. A ver, son tantos los actores, ¿no? Y en un movimiento sindical donde hay independencia, donde no es central, es convención, cada sindicato tiene su autonomía de dar el discurso que quiera. No, está clarísimo. No, sin rehusar a la respuesta. Yo creo que cuando te estoy diciendo en la respuesta anterior, hay que actualizar el temario de la vida sindical hoy. No hablar de productividad, de evaluación de tareas, de hacia dónde va el mundo del trabajo, está como colgado, ¿no? Pero cada vez se habla más ideológicamente o con referencias ideológicas, que hace 30, 40 años era mucho peor. Era mucho peor. Entonces, ¿por qué? Porque estaban las Porque ideas... el mundo era otro. El mundo era otro. Claro. Y el receptor era otro. Claro, exacto. Yo a veces me cuestiono y digo, no todos los sindicalistas, pero sí muchos dirigentes, a veces están como atrapados en una oratoria, en esa liturgia del Che Guevara que funcionó en el siglo XX y en el siglo XIX también funcionó, y es legítima. Pero digo, ¿le están hablando a ese mundo ahora? Yo creo personalmente que sí. Yo creo que sí. Si yo tengo, es según el auditorio. Si yo tengo un auditorio en una asamblea donde el promedio de edad es 55 a 59, seguramente estén acostumbrados a determinado código de discurso. Sí. Ahora, si yo estoy en una asamblea donde el promedio de edad es de 18 a 23 y vengo con los discursos de, ¿no? Dejate de joder con Colón. Sí, ¿verdad? volviendo al principio de la entrevista. Claro, y muchos de esos gurises estarán esperando soluciones, quizás, o propuestas más identificadas con el quehacer de ellos. Entonces también está el público que te escucha. Yo creo que siempre fui igual, conociéndome mi burrés, traté de aprender. Acá se habla de reducción de jornada laboral. Yo la tengo firmada del 2006. Tremendo. Trabajamos 6 horas en la cerveza, cobramos 8. La productividad la tenemos del 2009. Y un montón de mejoras más. A ver, creo que el dirigente sindical tiene que conocer dónde está parado, conocer la temática del gremio que está, en un mundo tan volátil, donde el capital viene, se instala y al rato se va. Es el tema de la jubilación. Hoy el tema la palabra jubilación en la franja de edad de 18 a 30 años, creo que está en vía de extinción. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo un paro construye y cuándo un paro destruye? El paro construye, desde mi punto de vista, siempre y cuando interprete a la sociedad y acumule con la sociedad. Cuando el paro desacumula con la sociedad, podrás ganar el objetivo puntual, pero perdiste un hecho muy grande, que es que la sociedad te respalda. Por eso hay que evaluar las encuestas de los últimos 25 o 30 años que te dan en un nivel tan bajo de aceptación. ¿Le cuesta igualmente al sindicalismo medir
cómo impactan las medidas radicales o de conflicto que aplica, cómo impactan en la ciudadanía. A mí no. ¿Lo mide o no lo mide? Mirá, en el 2001, cuando la huelga de Adión, ¿Sí? con el gobierno de Arana, yo defendía a Adión. Me pareció que era una huelga totalmente legítima, porque los convenios se hacen para respetarlo. Lo violaron, toma, pum, 2 platos. Lo que no estuve de acuerdo fue en cómo aplicaron la huelga. Entonces yo fui a hablar con la dirección de Adión. Fui a hablar con la dirección de Adión. Me recibieron, mira, vengo a esto. Fui a poner el traste para que me lo pateen. Vengo a hablar de esto. Creo que la basura la tienen que levantar. No dejen de levantar la basura. Está tapado en mugre Montevideo porque la huelga era que no levantaba la basura. Tráiganla, júntanla, tapen el David con basura, métanla para la intendencia, haga lo que quieran. Pero al ciudadano, al vecino, levántenle la basura. Es un foco indio, es un foco infeccioso. Es el Richard. ¿Esto en qué año? En la huelga, fue 2001, 2002. ¿No? Se le levantó la huelga, a 2 o 3 meses de fin de año. Ahora salía, era muy típico, doña, plin, plin con la campana. Sí. A ver, ¿no? El mangazo de fin de año, 30 pesos por camión. Nadie les dio nada. Fue un rechazo. Creo que hay que tener muy en cuenta si los paros se acumulan o no acumulan. Lo digo porque te lo voy a decir en tu programa porque lo he dicho en otro lado y me parece que vale la pena que sea totalmente transparente contigo. ¿Alguien puede poner en tela de juicio la legitimidad del reclamo salarial de un maestro y la maestra? No. Imposible. Para mí tendría que ser los mejores pagos. Ahora, cuando el gremio, que con total legitimidad resuelve realizar un paro, yo creo que tiene que repensar un poco el tema del contexto sociedad. Hay mucha gente que no tiene con quién dejar a los chiquilines. Es un problema. No puede faltar el trabajo para estar con los chiquilines porque en muchos lados la pueden echar. Yo creo que sin perder la legitimidad y el reclamo y la fuerza del mismo, habría que repensar. Bueno, sin ir más lejos, el caso dramático del episodio de violencia entre madres y alumnos, la madre que fue a pegarle a la niña en la escuela del hipódromo. Hubo un paro de 3 días. 3 días las escuelas cerradas, 4 para la escuela en cuestión. Yo entiendo la lógica de querer... esta pregunta se la hice a distintos sindicalistas de la educación. Si no es hora, si no es urgente que el movimiento sindical reflexione sobre cómo poder reclamar de manera efectiva, reclamar y conseguir, pero sin poner en jaque, en este caso, la sensibilidad de los niños, la oportunidad del niño de ir a la escuela en los contextos más críticos. O sea, en los contextos donde la sociedad más castiga a los niños. Y la respuesta es, no, bueno, gracias a que hicimos 3 días de paro y las escuelas estuvieron cerradas por 3 días, casi una semana lectiva, conseguimos una seguridad que la reclamábamos hace meses. Y que te respondan eso, Dame un punto. es confundir todo, es hasta un razonamiento cómodo. Dame un punto, Ana. Perdón por... Tengo discrepancia con ese dale, pensamiento. A ver, dale. Pues si alguien cree que con seguridad la violencia social se va a calmar, también pidamos a que entre la tropa a la calle. Y no se va a calmar. Costo-beneficio. Hicimos 3 días de paro y nos beneficiamos que pusieran la seguridad y que no va a haber. Primero, totalmente repudiable la agresión a la maestra, ¿no? Ni hablar. Clarísimo. Eso, ni hablar. Y a la niña. Y a la niña. El hecho es repudiable. Sí. Es producto de esta sociedad violenta, semilumpen, donde no se valora al docente y a la maestra ni el aula como la segunda casa. Ahora, costo-beneficio. Yo creo que hay que valorar eso. Sí vale la pena. Yo creo que no hay que bajar la bandera de la reivindicación, pero hay que revisar las medidas de lucha. No, y a mí lo que me resulta muy preocupante es que en un escenario donde el ausentismo escolar... Porque otra respuesta de la que te dan es, mirá que en los 60 lo hicimos toda la vida los paros, es nuestra medida de conflicto, ¿no? Pero el mundo es otro. La escuela pública de los años 60 no es la de hoy. No están metidas en la cultura narco, en las drogas, en el ausentismo. Hay otra sociedad.
Entonces, si ahora tenemos un cuerpo docente que además cierra la escuela por casi una semana, Te es agrego algo tremendo. más. No solamente el tema narco. Hoy llegan los chiquilines a quinto y sexto, la mitad sin comprensión lectora. Sí, el rendimiento académico, No otra saben de leer. las debilidades. No saben leer. O sea, si con este panorama dramático, además cerramos las escuelas, porque no se nos ocurre, me incluye Bien. igual, un mecanismo de crítica, Bien, de reclamo yo creo que hay que efectivo, revisar. no se puede. Yo ¿no? creo que hay que revisar, hay que darle participación a los docentes en todos los cambios que puedan haber, que los debe de haber, con urgencia. Tiene que participar el docente, tiene que participar los técnicos, tiene que participar inclusive hasta los padres. Porque en definitiva van a estar resolviendo qué educación le van a dar a mi hijo. No solamente un cambio curricular, que hay que hacerlo también, sino también formación, porque se encuentran con un nuevo mundo. La maestra, el maestro se encuentra con en miniatura, en una pequeña muestra, muy pequeña e insignificante al lado de lo enorme que es la educación pública en el país. Nosotros en los centros educativos percibimos también los mismos problemas. Entonces, pero estos problemas también hay que están revisar. en todos los estratos sociales. Hay que revisar. Hay que revisar. El movimiento sindical necesita meterse en la sociedad, que la sociedad lo apañe. Vuelvo a repetir, hay otros sindicatos que lo están haciendo, no solamente la bebida, hay otros sindicatos que lo están haciendo. Quizás nosotros hemos tenido más salida pública, ¿verdad? Más impacto. Cierto que lo que estamos haciendo nosotros no hay réplica, pero hay cosas buenas que están haciendo los sindicatos, pero yo creo que tenemos que reevaluar hacia dónde va el mundo y hacia dónde va el movimiento sindical, porque sindicalismo tiene que haber siempre. Me dijiste recién afuera de cámaras que cada 15 días era que está yendo de nuevo al PIT-CNT. No, he ido unas veces, sí, ahora. ¿Y qué impulsas? ¿Esto? A charlar con... Porque... sí, tengo una franca conversación con Marcelo Abdala, con el turco. He charlado también con algunos otros compañeros allí. Con Marcelo tenemos desde hace mucho tiempo, nos juntamos cada tanto, o va para el club cervecero, o yo voy para el PCNT, intercambiamos, está con la cabeza abierta de escuchar, porque tiene la responsabilidad de la presidencia. Con Juan Castillo charlo mucho estos temas. Juan es un hombre con la cabeza muy abierta, muy abierta, muy abierta, y ahora en el cargo que está tiene muchísimo más información y elementos que yo. Yo creo que hay que juntarse y conversar. Son mis pares, porque son mis compañeros de toda la vida, ¿verdad? Sí, obvio. Pero también hay que sentarse a conversar con el que piensa distinto. Yo me he preocupado también de charlar estos tiempos con gente que no piensa sos un como gran yo. articulador en ese sentido, ¿no? Porque De hecho, hablemos de este proyecto tuyo. Pero, Ana, si vos convivís con una persona y lo tenés que ver todos los días, y con esa persona de 10 temas hay 8 y medio, 9 que no podés ni tocarlo porque terminamos mal. Pero hay uno que coincidimos. Cada vez que te voy a ver, hablar con él, voy a hablar de ese uno. Porque si yo mejoro ese uno, capaz que por derrame mejoro el 2 y mejoro el 3. Y con el tiempo se gana confianza y voy mejorando el relacionamiento. No es cal y canto, no es todo o nada. Yo creo que hay que hablar con los distintos. Porque una democracia se construye entre distintos, no entre iguales. No existe democracia de iguales. En la tribuna olímpica, como En la te gusta olímpica. decir a vos. Porque Ámsterdam y Colombia, que está bien que existan, pero no deben ser los protagonistas. Bueno, hay este ejemplo que hoy estás participando en la gestación de un proyecto en el INISA para Una utopía, ¿no? los menores, de alguna manera infractores, Los infractores que están privados. donde lograste reunir al PIT-CNT con los empresarios, con Fernando Pereira, Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, todos juntos luchando por Mieres. Pablo Mieres. Intendente Canelón, intendente de Maldonado, intendente de Rivera. La Cámara de Empresariales, creo que casi todas. ¿Cómo lograste unir ahí porque justamente a gente tan...? el tema es atractivo. Y tengo la información que también supiste decir que no a algunos que quisieron entrar. Que no, dentro de un rato te dije. Dale. Porque, claro, Ana, sos Muy una bien, bandida, muy bien, sos. muy bien, muy bien. Entonces, a ver, el tema convoca. Y sí. Encontré el tema que... Encontraste ese uno que hablabas, ¿no? Encontré ese uno. Esto suma, bueno, vamos a hacerlo. Después hay una relación también de años con muchos de ellos. Y el arranque, yo dije, lo que hagamos, yo me voy a poner esto, quizás sea de las últimas cosas que vaya a hacer, lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho amor. Le voy a dedicar casi el tiempo que tengo, porque es importante darle una oportunidad a estos gurises
aquellos que quieran... vos fíjate esos gurises que están en cana, ¿no? Que dicen, me voy a salir 3 meses, 8 meses. Salgo, ¿y dónde voy? No tengo estudio. No sé hacer nada. En mi casa me pidieron un boleo porque me porté recontra mal. ¿Cuál es mi...? Vuelvo de vuelta. Che, aprontame el cuarto dentro de una semana, estoy de vuelta acá. Es horrible. Entonces ese gurí cuando sale tiene la vida perdida. Entonces tanto rapiñar, robar o pegar 4 cuetazos es lo mismo. Es lo mismo. Pobrecito, ¿no? Ah, Richa, pobrecito, choreó, sí, ya cumplió. Afanó lo que hizo, ya cumplió. Hay que darle la oportunidad. Sí. Si rescatás, son las estrellitas de mar. Rescatás 1, 2, 3, 4, fantástico. No, ni que hablar que es así, pero hay un estigma, algo cultural, Claro, social, que cuesta derribar, ¿no? Claro, es un poco, somos todos un poco hipócritas, ¿no? Y los Sí, uruguayos tenemos una cuota importante. Está todo, que nos quejamos, ¿y vos qué querés que salgan? Del ex-Concar, donde tenés capacidad triplicada. Donde tiene que haber 1 y 3. O Con más. todo lo que eso significa. O más. Donde está el consumidor con el vendedor en el mismo patio. Es la cualidad del crimen. Es una de las bocas más grandes que hay en Uruguay. Ahora, ¿no será necesaria una inversión y hacer nuevas cárceles? Y discriminar por edades, por delito. ¿Verdad? Están todos metidos ahí adentro. Entonces, hay que dar una oportunidad. Y mi opción es con los gurises. Y cuando lo planteé, convencí. Me costó poco convencerlos. Se ve que el tema ya lo sabían o lo tenían agendado. Y me lo propuse yo sobre mis hombros. Tenés 72 años y no te cansás. Le meto muchas horas, sí. Pero se nota. Estamos más El envase está deteriorado. ¿Estamos más cerca o más lejos de esa justicia social que vos luchabas cuando empezaste? Estamos más cerca. Siempre hay que ser optimista. Es el vaso lleno. Porque es posible. Si nosotros logramos, y lo vamos a lograr, que la inmensa mayoría de esos 80 gurises se reinserten en el mundo del trabajo. Yo ya estaba en una entrevista con una colega tuya. Cuando salgo, miro el celular, una señora, a quien todavía no conozco personalmente, que tiene una empresa que forma recursos humanos, gerente, me ofreció un equipo para el seguimiento de los gurises una vez estén ya instalados en las dependencias laborales en cual se le adjudique. Porque hay que tener una tutoría. Se identificó la mujer. Infinidad de gente que hacía añares que yo no veía, ofreciéndose, dando laburo. Te conté lo de los cameraman en Canal 10 otros días, salí del programa y salieron y decir, nosotros queremos ayudarte. Podemos preparar botica para trabajar de cameraman. Entonces, a ver, hay gente que quiere, de donde está, yo puedo ayudar con esto, Entonces, ¿qué generó? Generó optimismo. Y cuando vos la pregunta, ¿cuán lejos o cerca estamos de la justicia social? Cuando vos lográs optimismo en una sociedad de que las cosas se pueden realizar y se pueden hacer honestamente, estamos más cerca. ¿Nos volvemos a juntar en la campaña del 34? Sí, si no te mando un Padre Nuestro. Y me volvés y valoramos cómo está Orsi ahí entonces. Gracias, Richard, un A vos, placer. Ana, por la invitación.